Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, ¿qué tal? Queridos oyentes y oyentas de la Radio del Sur y allí donde nos estén escuchando, por supuesto desde ya, como siempre decimos, todo nuestro agradecimiento a Radio del Sur y a su directora Nieves Valdés por este espacio que nos permite sincerarnos, dejar de lado cualquier tipo de esquema de censura que hoy es tan común en muchos periodistas o que se dicen periodistas, pero callan para de alguna manera quedar bien con Dios y con el diablo. Nosotros no estamos en esa onda y por eso tratamos de tocar los temas picantes, duros, dolorosos de la realidad mundial. Y queríamos empezar, si te parece, Geraldina, hablando de esta reunión, de estos dos genocidas, esta nueva reunión que se dio en Washington entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Realmente cuando uno ve lo que sale de ese tipo de reuniones, escucha a Netanyahu o a Trump, se da cuenta de lo que significa realmente el capitalismo, el imperialismo y el sionismo. Las pruebas más irrefutables de que el discurso de estos personajes es el discurso de la muerte, el discurso de la voracidad, el discurso de cada vez acumular más riquezas a costa del dolor, de la muerte, del sacrificio, del trabajo, de la plusvalía de todos los ciudadanos del mundo, queda totalmente manifiesto. Y en ese sentido, con respecto a este tema tan dramático del pueblo palestino y en realidad del pueblo libanés y del pueblo sirio y del pueblo de Irán y del pueblo de Yemen, porque esos son la primera línea de enfrentamiento al imperio y al sionismo, otra vez vuelve a contornearse la idea de Trump y de Netanyahu de expulsar masivamente a los palestinos y a las palestinas. O sea, mandarlos al destierro, como si fueran un paquete, como si fueran una cosa, meterlos en un container y mandarlos a donde sea. Lo expresan así, lo expresan con esa banalidad, con ese discurso pornográfico de no contenido político. Incluso Netanyahu dice, bueno, hay algunos que se querrán quedar, pues si se quedan, que sepan que van a estar bajo el control de la seguridad israelí. O sea que es decirle, los vamos a matar poco a poco como venimos haciendo hasta ahora. Pero está claro que el pueblo palestino es un pueblo heroico, es un pueblo rebelde, y en medio de todas esas conversaciones, 24 horas antes tuvieron que estos dos monstruos enterarse de que la resistencia sigue en pie, sigue golpeando. Ha habido una compleja operación de Hamás que uno a veces se sorprende, porque en medio de toda esa ocupación, en medio de los escombros, en medio de los bombardeos y los drones, que haya todavía un pedazo fuerte de la resistencia peleando y haciéndole mal al enemigo. Bueno, ahí está el ejemplo de ese pueblo. Claro, la respuesta de Israel, ¿cuál fue? Controlar, como tienen el control de dónde está cada uno a través de su inteligencia, aparato de inteligencia, es golpear a ex prisioneros palestinos. Y mataron a 6 en tiendas de campaña donde se estaban refugiando, unas en Cayunis y las otras cerca de Rafah, y 6 ex prisioneros
con sus familias, sucumbieron bajo las bombas israelíes. Ese es el discurso de ellos, esa es la verdad de ellos, pero la verdad del pueblo palestino es la lucha y siguen en pie luchando. Geraldina, este es el panorama que estamos viendo hoy y que seguramente vos tenés más información para nuestros oyentes. Sí, gracias Carlos por tu palabra que comparto totalmente. Esto es el espíritu de este programa. Yo me uno no solamente a los saludos, a los oyentes, pero también a esta denuncia fuerte que tenemos que hacer de los mecanismos internacionales que tiene el gran capital internacional para reprimir a los pueblos y para intentar de someterlo por la vida. Esto es muy importante entenderlo bien porque a 100 años del nacimiento de Frantz Fanon, nosotros podemos ver que casi no hay humanismo posible, como él decía. Y en los lugares donde eso se intenta hacerlo, como, bueno, ni hablar de Cuba, pero también de Venezuela o de Nicaragua, que son nuestro tema, paradigma de este programa. Bueno, se le intenta destruir por completo desde adentro con la guerra cognitiva, haciéndolo interiorizar los mecanismos del colonizador, como decía Fanon, pero por supuesto desde afuera. Porque donde no llegan con la violencia descarada de frente, como están haciendo el genocida Netanyahu y su loco dueño Trump, llegan con otra herramienta. Nuestro invitado no va a hablar de eso, ¿no? Con la medida coercitiva unilaterales e ilegales, que son bombas silenciosas lanzadas sobre los pueblos que no utilizan armas, sino que solo quiere imponer otra manera de vivir, otro modelo de desarrollo. El enfrentamiento es gigantesco. Palestina es un paradigma de la violencia que ha sido hasta interiorizada en todos los llamados países desarrollados, porque no hay genocidio más televisado de eso y no hay genocidio más ocultado. Eso es un proceso que tenemos que analizar, porque empezó con la primera agresión a Irak, cuando la guerra era como un videojuego, ¿no? Parecía que nadie moría, por lo contrario, la herramienta militar y tecnológica era tan devastadora que uno se podía permitir también los llamados soldados, que después cada vez son mercenarios, ¿no? Se puede permitir de no sentir sentido de culpabilidad, porque ellos no ven la sangre. Claro, ahorita todo este proceso sería interesante que hacemos un programa en este sentido, ¿no? Sobre el desarrollo de la herramienta de destrucción masiva que utiliza el gran capital internacional con los pueblos, porque de un lado ellos tienen miedo, después la derrota, el imperialismo que ha sufrido en Vietnam con la resistencia, ellos tienen miedo de hacer invasión de tierra, como hablan, ¿no? Pero del otro lado utilizan mercenarios o perros rabiosos, como son todos los del régimen sionista genocida, para hacerlo de una manera que no conoce mediación, porque no hay lugar más descarado donde las reglas de la guerra han explotado. No hay regla de guerra. Sí, jamás ha habido verdaderamente regla en la guerra del imperialismo, porque desde el colonialismo italiano del inicio del siglo pasado en África, ellos jamás la respetaban, pero siempre ha habido como una apariencia de reglas internacionales, ¿no? Que después, porque había la Unión Soviética, porque de todo modo había una correlación de fuerza internacional donde los pueblos, donde el comunismo era fuerte. Tenemos que utilizar
utilizar esta palabra, porque como tú dices, hoy hay muchísimos mediadores que median también en lo contenido, cuando el imperialismo descaradamente te roba los contenidos, pero te mata de frente, también con la palabra. Entonces, ahorita que después que no hay la Unión Soviética, nosotros vemos también que hay una manera de poner las mediaciones que cada vez es menos fuerte. Yo me acuerdo que en 2016 participé a la cumbre anual de los países movimiento de los países no alineados en Venezuela, cuando había ya contra Nicolás Maduro un ataque gigantesco, multifacético, pero había gobierno, digamos, socialista o progresista en la región, y se llegó a una declaración donde se habló de libre circulación de la mercancía, de los seres humanos, y no solamente de la mercancía, de nueva arquitectura financiera, digamos, claro, eran ya declaraciones, pero todavía seguían haciendo algunos experimentos que estaban ahí. Pero mira, en el mismo tiempo, en esos mismos días, mataban en Italia un migrante egipcio de una manera descarada y nadie dijo nada. Y no había relaciones, por ejemplo, entre esta cumbre que denunciaba eso y los hechos concretos que pasaban en el llamado primer mundo. Eso es uno de los temas para ir terminando. Es uno de los temas, es decir, que hay un desenlace entre los pueblos, la fuerza de los pueblos que ha ido disminuyendo, desapareciendo en Europa, y la fuerza de los pueblos que son en dialéctica con su gobierno, por supuesto, porque gobierna el pueblo, como en Venezuela, como en Cuba y como en Nicaragua. Y esto, digamos, con relaciones internacionales, donde hay un montón de países que no están del lado ni siquiera del progresismo. Entonces, esto, como hemos visto en la cumbre de los BRICS, digamos, pone en la mesa el riesgo de autorizar este cortocircuito que de un lado hace declaraciones, pero de otro lado no dice nada, no hace nada de concreto para despotenciar el genocidio, por ejemplo, en Palestina, pero tampoco para reivindicar el derecho de Venezuela, que desde los tiempos de Bolívar está en los BRICS. Por ejemplo, es el momento que los pueblos, pero también pienso yo, de impulsar mucho más que algunos gobiernos que tienen, digamos, el rumbo del mundo sea menos sean más corajosos, que tengan más coraje, porque no podemos decir que Brasil se portó bien, ni con Venezuela, ni en muchas situaciones, que sea un poco, que sea como era a los tiempos de Chávez. Yo siempre recuerdo la palabra de Fidel Castro cuando murió el comandante. Digo, para ver de qué lado va el mundo, se tiene que ver quién lo llora y quién, por lo contrario, está contento de eso. ¿Qué dice Carlos a ese propósito? No, yo te escuchaba con respecto al tema de los BRICS. Me parece importante que nosotros y nosotras que estamos obviamente de un lado de la vereda, perdón, y sabemos que los BRICS representan el otro discurso, la otra posibilidad, el otro nuevo orden distinto al que impera ahora, pero también tenemos que ser críticos con algunas cosas que pasan allí, ¿verdad? Esta idea de tratar de caminar como la pantera rosa en punta de pies sobre temas que son dramáticos y que no podés no tomar posición concreta. Y tomar posición hoy no es solamente hacer un comunicado. Eso lo hace, a esta altura ya lo hace cualquiera. Un comunicado, el alto el fuego, todo. O sea, quedar bien con la tribuna, digamos, con la tribuna que está mirando y dice, bueno, sacaron un comunicado. No. ¿Por qué
con el poder que tienen los BRICS, no se plantea, donde está, entre otros, es un país agredido, como es Irán, que ha sufrido una agresión. Yo me imagino la gente de Irán que fue a los BRICS, cómo habrán tratado de meter el problema de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, pero no pasó de una declaración. ¿Por qué no se toma la medida de asfixiar económicamente a Israel? ¿Por qué no se pone en marcha lo que el imperio pone en marcha todo el tiempo, que son las sanciones, los bloqueos? Bueno, bien, evidentemente hay acuerdos comerciales, hay intereses que están por encima de las vidas de los palestinos y las palestinas, lamentablemente, pero desalienta un poco que después de una reunión cumbre como esa no se haya salido con la idea: vamos a bloquear económicamente a Israel, vamos a bloquear económicamente al genocidio, porque es el país del genocidio. Obviamente no les cuesta nada lanzar ahora. ¿Qué les cuesta? Les cuesta que tienen intereses allí y que evidentemente esos intereses son más fuertes que, como diría el Che, que el corazón caliente que hay que tener para cuando se habla de las injusticias. Y el otro tema que me parece importante también destacar es lo que está ocurriendo con Siria. El oportunismo y la felonía de la Unión Europea, abrazándose con quien hasta ayer lo consideraban el máximo terrorista o a la organización que era. Le ha levantado el tema de. La han sacado del listado de terroristas al Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra en Siria es como las autodefensas en Colombia que iban con la motosierra y mataban a los campesinos. El Frente al-Nusra debe tener en su haber una cantidad de muertos, pero que no se puede ni imaginar contarlo. Y sin embargo lo han quitado. En cambio a Cuba no la sacan. A Cuba y a Venezuela las tienen ahí sancionados. Son países que promueven problemas con la seguridad norteamericana. En cambio a los terroristas en serio los sacan de la lista. Bueno, este es el momento en que vivimos. Por eso que frente a ese momento y frente a esa mentira permanente que recibimos de los medios de comunicación hegemónicos sobre todos estos temas, es importante tomar posición, radicalizar nuestras posiciones. No se puede andar titubeando, quedo bien con uno, quedo bien con el otro. No. Hoy te tenés que quedar bien con los pueblos que sufren, con los pueblos que son golpeados, con los pueblos que son asesinados. Lo otro es discurso para la galería, digamos que no, formalidades que entre progresistas puede darse, seguramente que se da mucho, pero entre revolucionarios es inadmisible. O sea, acá hay 3 gobiernos en América Latina que hablan con claridad y actúan con claridad. Vos los mencionás permanentemente: Venezuela, Cuba, Nicaragua. Por supuesto, en otro continente está el eje de la resistencia. Y en otro continente como África están los países del Sahel que también están siendo asediados y criminalizados. Así es. El tema de la hipocresía, de desenmascarar la hipocresía que en Europa, la vieja Europa, eso es gigantesco, ¿no? Hasta que el genocida Netanyahu propone a otro genocida, Trump, su dueño, al Nobel por la Paz, ¿no? Sabemos ya cosa es esto, Nobel por la Paz, cosa que ha sido. Cuando había la Unión Soviética, solamente que en aquel entonces estaba claro, para los pueblos por lo menos, ahorita no. Porque cuanto más son genocidas, cuanto más son golpistas, como lo de Venezuela, cuanto más son propuestos por premio de la Unión Europea, sobre todo. E imagínense, ese tema es muy importante, porque aquí, por ejemplo, que todavía sigue
la Filben, ¿no? La Feria Internacional del Libro. Ahí se están enfrentando temas de una importancia global, con mucha claridad, incluido lo de la defensa de la memoria insurgente en todos los países del mundo, también donde lo moderado decía que no se tenía que hacer nada porque se tenía que, enfatizar la democracia burguesa en Venezuela y también en Italia. Y ahorita estos hipócritas siguen con esta descarada actitud. Es por eso que no se hace nada para condenar con mucha claridad el genocidio en Palestina, pero también el crecimiento de poder que tiene la extrema derecha a nivel del Parlamento Europeo. Parece que la única, entre comillas, alternativa sea entre el centro derecha y la extrema derecha. Y los pueblos no están, porque no están la radicalidad que solamente puede, yo insisto sobre el tema de los condenados de la tierra, de Fanon, su enorme actualidad, y también la de Malcolm X. En Venezuela vemos los herederos de Lumumba, vemos los herederos de Fanon, vemos los herederos de los combatientes que han, intentado cambiar el rumbo en el siglo pasado y que van a retomar este testimonio. Se tiene que desenmascarar la hipocresía de lo que en Europa, por lo contrario, censuran lo revolucionario, pero se van de la mano de los gobiernos lacayos de Norteamérica, lacayos del genocidio en Palestina, y no construyen, no se dedican a construir una alternativa, un bloque social anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal, porque para concluir, que viene de todo esto cortocircuito gigantesco, tú estabas hablando de Siria, es que utilizan también el tema de la liberación de la mujer para obtener un doble efecto. De un lado, que por supuesto la utilizan pero no hace nada, porque lo más asesinos, como tú dices, están de la mano del imperialismo, pero del otro lado, que hacen caer en una trampa lo que no tiene claridad a nivel de la llamada izquierda, que dice, no, la mujer, ese es un tema que no tiene nada que ver, como si fuera un tema, entre otros, y no una cuestión estructural que pone la lucha por la liberación de la mujer, la lucha contra el patriarcado, en el centro de la contradicción entre producción y reproducción de la vida. Entonces no se puede considerarlo un tema más sin volver atrás. Pero esto es la trampa también de la guerra cognitiva, ¿no? De cómo la construcción ideológica de una narrativa imperial lleva también a la gente que se dice de izquierda, pero son burócratas del pensamiento también, que no tiene claridad, a ir de todo modo en complicidad, sin saberlo a veces o sabiéndolo, con la burocracia internacional del gran capital. De todo esto y seguramente de mucho más vamos a hablar ahora con nuestro invitado, que es un lujo tenerlo también aquí entre nosotros y nosotras. Abre brecha, Venezuela. Alfredo Ruiz Angulo es el defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, estando en el cargo desde el año 2017. Su misión principal es proteger los derechos humanos de los ciudadanos desde la administración pública. Durante su gestión, se ha enfocado en la defensa de los servicios públicos, la atención a víctimas y la promoción de la paz, siempre apegado a la Constitución venezolana. Es el garante de que los derechos de los ciudadanos sean respetados. Saludamos con mucho gusto nuestro huésped muy especial, compañero Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Y bueno, lo agradecemos muchísimo por esta participación a Abre Brecha Venezuela, porque sí, Venezuela es un paradigma. El tema de los derechos humanos es, como sabemos, un arma de guerra en los países
capitalista, es aún más un arma de guerra contra Venezuela, ni hablar del genocidio contra el pueblo palestino. Entonces sabe que aquí nosotros, como somos pluralistas, hemos retomado la propuesta del capitán Diosdado de hacer ganar el premio de la máxima estupidez a nivel internacional a la oposición. Entonces yo me encargo de ayudarlo también a nivel europeo. A este propósito te pregunto, ¿cómo la señora Machado gana premio en todo lado por los derechos humanos? Y dice que en Venezuela hay tortura, se violan de la manera más descarada los derechos humanos. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es la situación real en el país sobre ese tema? Bueno, en primer lugar, un saludo a todas las personas que están escuchando. Un saludo a ti y a todas las personas también que están produciendo este programa desde Venezuela. Es fundamental lo que es la promoción y defensa de los derechos humanos. Yo tengo, toda la vida dedicada a eso, a promover y defender los derechos humanos, y se ve un salto muy importante. Desde el año 1998 hay un acuerdo a nivel mundial que todos los países pueden mejorar en su situación de derechos humanos. Entonces se hace un examen periódico universal que es a todos los países. Cada país va diciendo cómo se hace. Eso es lo fundamental. Es decir, en ningún país está exento de que en algún momento haya algún abuso de poder, alguna desigualdad, algunas situaciones complejas. Lo importante es que haya mecanismos para resolver esas situaciones. Y por eso en el año 1998, al ser electo el presidente Chávez, propone entonces de una vez que en vez de empezar con reformas constitucionales que se habían intentado durante 20 años, una comisión presidencial para reforma del Estado que nunca terminó de concretar alguna reforma del Estado, que fuera el propio pueblo el que decidiera por una Asamblea Nacional Constituyente. Y lo primero que hizo, es promover esa asamblea constituyente y poner su cargo a la orden. Es decir, pocas veces un presidente no solo cumple su promesa, sino que lo primero que hace es poner su cargo a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en la Constitución de Venezuela entonces se decidió dar un cambio fundamental. Es decir, de lo que era la Constitución anterior, que era una Constitución acordada por las élites, lo que llamamos el Pacto de Punto Fijo, lo que se acordó entonces fue que la prioridad de toda la nación, de todo el Estado, fuera la promoción y defensa de los derechos humanos. Por eso los derechos humanos están desde el preámbulo hasta el último capítulo en concreto de la Constitución. Hay realmente varios capítulos dedicados a derechos humanos, pero está inmersa en todo. Como una obligación del Estado, pero como una corresponsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y se crea la Defensoría del Pueblo precisamente para promover, defender y vigilar realmente que eso se vaya llevando a cabo. La Defensoría del Pueblo no tiene un poder coercitivo, hacemos recomendaciones y vemos que sí, que hay un cambio muy importante, no solo porque se eliminó ya, aquella persecución contra los jóvenes, lo que llamábamos la recluta, se eliminaron armas que eran muy ofensivas, lo que eran una especie de machete, lo que llamamos la peinilla, y se eliminaron entonces también prácticas muy complejas que promovían la tortura, como era por ejemplo la detención preventiva por más de 8 días sin que nadie pudiera estar presentado ante un juez, ante un fiscal del Ministerio Público. Todos esos cambios se dieron a partir precisamente de esa situación y se han dado avances muy, muy significativos. ¿Hay violaciones de derechos humanos? Sí, en algún momento, no de una manera general ni masiva, sino que se ha disminuido mucho. Todavía tenemos deudas en materia de derechos humanos. Tenemos situaciones, por ejemplo, de violencia contra la mujer que no hemos logrado eliminar como sociedad. Todavía tenemos algunas situaciones que, si bien se ha creado una ley, después se reformó para hacerla más amplia, para proteger a las mujeres, todavía se dan algunos casos. Lo importante es que no podemos decir que esto es generalizado, porque en cada uno de esos casos las mujeres o cualquier persona puede denunciar
cualquier situación de violencia contra la mujer, de desalojo arbitrario, de cualquier tipo de discriminación. Y de una vez entonces el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía General de la República, designa un fiscal, inicia una investigación que termina con una sanción. Eso es de manera cotidiana. Fíjense, lamentablemente hace algunos años, por ejemplo, algunos funcionarios policiales, hace como 10, 12 años, abusando de su poder, dispararon indiscriminadamente y mataron a un joven, y esta semana pues se produjo esa sentencia condenatoria, es decir, ellos estaban detenidos esperando el juicio, se dio el juicio y por fin entonces estos funcionarios ya saben, bueno, que tienen que cumplir su pena, ya no son funcionarios policiales, es decir, es una práctica cotidiana de que la gente va empoderándose, conociendo sus derechos y denunciándose, acercando a la Defensoría, al Ministerio Público, cualquiera de las instancias del Estado para que se promuevan sus derechos y al mismo tiempo, bueno, conocer cada vez más nuevos derechos, es decir, por ejemplo, el derecho también de la naturaleza, de la madre tierra, que hay que defender esos derechos porque eso redunda en beneficio de toda la humanidad. Hemos visto que en situaciones, por ejemplo, de desbordamiento de ríos y todo eso, no se daban las tragedias que se daban antes porque hay cada vez más cuidado de la propia comunidad y también de los estados para, bueno, garantizar que se limpien las quebradas, que se tomen entonces las medidas correctivas para, bueno, convivir también con todos los seres vivos y con la naturaleza. Es decir, es una práctica a diferencia de otros estados que utilizan el tema de derechos humanos para acusar a otros, para usarlo políticamente, para decir, bueno, para lo más grave que se utiliza los derechos humanos para violentar los derechos humanos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, las medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos, lo primer objetivo fue atentar contra los niños y niñas que estaban esperando un trasplante, evitar que esas personas pudieran, esos niños y niñas pudieran recibir cualquier tipo de donación, necesitaban una donación de órganos, necesitaban intervenciones quirúrgicas y el Estado entonces cortó cualquier tipo de financiamiento que el Estado venezolano le estaba proporcionando y al mismo tiempo el dinero que estaba en los bancos ya para pagar esas operaciones las congeló, amenazando a los banqueros, a las personas con dinero, que si no cortaban ese flujo de dinero hacia los niños y las niñas, pues entonces también iban a ser sancionados. Hay un tema que preocupa mucho a la humanidad, le diría, que es el tema de cómo se violan los derechos humanos con total impunidad, por ejemplo, contra el pueblo palestino, contra otros pueblos del mundo donde el imperio tiene influencia. Hay mucha gente que está sosteniendo que ya no hay instituciones internacionales que sirvan para generar realmente una defensa real de los derechos humanos. ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí, empezó con ese uso de los derechos humanos para atacar políticamente a otros, ¿verdad? Pero también una situación de impunidad, a pesar de que se han creado mecanismos internacionales para, entre todas las naciones, estar pendientes de todo. El Consejo de Derechos Humanos involucra a cualquier estado, puede participar allí. Se nombra 47 estados que están permanentes, pero cualquier estado puede presentar alguna situación. Pero hemos visto una sistemática, vamos a decir, destrucción de todos esos mecanismos. Empezó con la propia Corte Penal Internacional, cuando empieza a haber una discriminación y a pesar de todos los abusos que se presentaron en Afganistán, que se presentaron en todo lo que eran esas cárceles, había evidencia pues de participación de militares británicos, militares estadounidenses, había fotografía, había toda la información, pues eso se dejó en total impunidad. Entonces ya empezó la discrecionalidad, la Corte funciona para unos y actúa de manera muy parcializada hacia otros, es decir, empieza ya toda una discriminación, lo que llamamos una doble medida, un doble rasero, depende, trato de exonerar graves violaciones de derechos humanos, torturas, asesinatos, desapariciones de unos gobiernos y trato de acusar
a otros gobiernos con respecto a eso. En segundo lugar, lo más grave que tú dices es lo que está sucediendo en Palestina, es decir, un genocidio, vamos a decir, sistemático contra toda la población, no solo pues un asesinato directamente con las balas, con proyectiles, con misiles, con bombas, indiscriminadamente contra toda la población, no contra los que están combatiendo, que va en contra del derecho internacional humanitario y contra los derechos humanos. Pero no solo eso, sino que entonces empieza también a evitar que llegue comida, que llegue agua, unas cosas totalmente prohibidas, un genocidio como no se veía, bueno, desde los tiempos de la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, es decir, el sistemáticamente tratar de acabar contra una población, y se hace entonces con total impunidad, a pesar de que la Asamblea de Naciones Unidas se pronuncia en contra, el propio Consejo de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional empieza una investigación y sin embargo se actúa en contra del pueblo palestino y de toda la humanidad con total impunidad. Por eso países, naciones como Sudáfrica y muchas otras naciones del continente, bueno, han presentado una denuncia ya ante el organismo que interviene entre los estados, que es la Corte Internacional de Justicia en La Haya, presentando, bueno, que acabe ese genocidio. La Corte presenta una decisión y no se acata. Es decir, por eso estamos convencidos de que hay que volver a la fuente, es decir, a aquellos acuerdos entre las naciones de unos respetos mínimos. Es decir, se debe proteger la vida, sobre todo la vida de los inocentes, los niños, de las niñas, no proceder a esas masacres que se están dando continuamente o como hace el gobierno estadounidense contra los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, que es, bueno, atacar fundamentalmente a sus niños y niñas. Lo vimos no solo cuando empezó las medidas coercitivas contra los que requerían trasplantes, sino el tratar de evitar que entrara cualquier tipo de medicina, de medicamento, de insumo para tratar de atender a los niños y las niñas. Pues entonces también empezó esa campaña contra Venezuela, y lo vimos ahora cuando quitan a niños aún de meses de sus madres, los separan de sus madres en Estados Unidos y entonces se lo entregan a otra familia o lo mantienen en instituciones del Estado estadounidense, es decir, un secuestro sistemático de niños y niñas venezolanas en el propio territorio estadounidense sin ninguna excusa, porque si hay un proceso, vamos a decir, de entrada ilegal y se da un proceso de deportación, los niños y las niñas deben ser deportados junto con su familia. No, hay ese secuestro de los niños y las niñas, es decir, vemos que debemos volver, lo que por eso estamos promoviendo, el volver a lo que llamamos los principios de las Naciones Unidas, que es el respeto a los derechos de todos los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, el respeto a la sobrevivencia mínima de la humanidad. Entonces, así hay un problema grave con las instituciones formales, no solo más grave aún es el continente americano, o sea que la Organización de Estados Americanos decide por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana, son ellos los que deciden, la OEA es la que decide entonces qué avanza y qué no avanza en las instituciones de derechos humanos, en una intervención totalmente controlada por Estados Unidos. Y lo vemos entonces también ahora a nivel internacional con la Organización de Naciones Unidas, que se ve entonces ese doble rasero. Debemos volver entonces a los principios y por eso estamos impulsando que volvamos entonces a los principios del respeto entre las naciones, que al final, como decía el prócer mexicano, es la paz. Gracias. Pero a este propósito vemos que la oposición está llevando a cabo toda una campaña para no solamente desacreditar a Venezuela, pero por ejemplo para golpear personalmente al presidente Maduro, ¿no? Trayéndolo, acusándolo de violar los derechos humanos, llevándolo a la Corte Penal Internacional, enviando falsas comisiones de la ONU por los derechos humanos que después hacen falsa informe, todo eso. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay mecanismos de defensa a este nivel contra esta práctica descarada e ilegal? ¿A qué punto está la cosa? Sí, bueno, lo primero que te digo es que, bueno, en Venezuela no existe una oposición unitaria como lo quieren hacer
ver. Hay una oposición que es respetuosa del derecho, respetuosa de los derechos humanos, respetuosa, bueno, de las normas también internacionales, que participa activamente, bueno, y tiene entonces también, gobierna en algunos municipios, gobierna en algunas alcaldías. Es decir, que la oposición no podemos generalizar que toda la oposición es títere de Estados Unidos. Hay una oposición, sí, que bueno, porque recibe muchísimo dinero de Estados Unidos, que lo que vela entonces por sus propios intereses, es decir, sus intereses monetarios, el dinero que está recibiendo para entonces producir estos informes, para entonces tratar de que prevalezcan los intereses de las compañías multinacionales, fundamentalmente estadounidenses y del gobierno estadounidense, para el control por entre otras cosas, por ejemplo, del Sigo, que es una compañía venezolana que operaba en Estados Unidos y que entonces refinaba el petróleo venezolano para distribuirlo en todas las estaciones de servicio en Estados Unidos, y que está siendo en este caso confiscada, que es de todos los venezolanos y venezolanas, y que se está usando entonces ese dinero simplemente para el beneficio, el provecho económico de unas personas en Estados Unidos que dicen que bueno, que ellos son los dueños de Venezuela. Por eso vemos que hay que diferenciar entre las oposiciones, que hay una oposición que actúa fundamentalmente por los intereses que no son de la patria, sino que son precisamente de gobiernos extranjeros, y no solo, sobre todo de multinacionales, y fundamentalmente para su provecho económico, en contra de la vida de la mayoría de los venezolanos y de las venezolanas. Hablando de la oposición interna, hay una ONG muy conocida que al principio del gobierno de Hugo Chávez, yo recuerdo, tenía una posición de acercamiento, me refiero a Provea, pero después se produjo un cambio radical en Provea y prácticamente se alistó en las filas de la oposición. ¿Qué opina usted del trabajo que hacen ciertas ONGs, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina? De Cuba las han echado en su momento. El propio Raúl Castro se puso al frente de decir: acá no queremos más los ONGs de Venezuela. Sí, en primer lugar, bueno, yo provengo de todo un trabajo que empezamos hace muchos años, primero con comunidades de base, después con grupos juveniles y una organización también no gubernamental, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Lo que yo digo es que no debemos generalizar, es decir, no son las ONG. Hay algunas ONG que tienen intereses bien específicos, que reciben financiamiento, por lo menos eso se ha denunciado, desde la época de la guerra en Centroamérica, o también en el Cono Sur, en Latinoamérica, que son realmente fachadas de intervención de gobiernos extranjeros. Es decir, esa situación se ha denunciado siempre, pero no podemos meter en un mismo grupo, en un mismo saco, a todas las organizaciones no gubernamentales. Por eso es tan importante la transparencia, de dónde viene el financiamiento, cuáles son las orientaciones de cada organización. Hay organizaciones que actúan contra el país desde fuera del país, y hay organizaciones también internas que están, yo estoy trabajando permanentemente con muchas organizaciones no gubernamentales comprometidas no solo con los derechos humanos específicos, como se llamaba general, derechos civiles como Fundalatin y otras organizaciones, sino también con organizaciones creadas para la defensa, por ejemplo, de los derechos y la inclusión de niños y niñas que tienen algún tipo de enfermedad o pertenecen, por ejemplo, tienen alguna enfermedad metabólica, otros, por ejemplo, que tienen asociaciones de familiares que apoyan a personas que tienen problemas auditivos o con la vista, organizaciones de derechos humanos enfocadas en la organización de los más pobres para ir
consolidando lo que llamamos todo lo que es el poder popular a través de los consejos comunales, las comunas, organizaciones culturales. Estoy permanentemente en contacto con muchas organizaciones que no son así. Hay otras organizaciones que lamentablemente a partir del intento de golpe de Estado y realmente cuando toda la Conferencia Episcopal Venezolana, que son los obispos y obispas en Venezuela, apoyaron el golpe de Estado en el año 2002, empezó entonces ya un cambio significativo donde prevalecen esos intereses políticos y económicos extranjeros sobre el propio mandato que tenían las organizaciones de promover y defender la vida, de promover y defender los derechos de todas las personas. Muchísimas gracias, Alfredo, defensor del pueblo, muy amado en Venezuela por las organizaciones populares. Lo hemos visto recién también en la Filben. Te agradecemos mucho, te saludamos. El tiempo sí es tirano, los derechos humanos con él no van bien. Va a ser por una próxima oportunidad. Muchísimas gracias de nuevo. No, muy importante lo que están haciendo. Mi agradecimiento a ustedes es importante también y agradecemos la solidaridad internacional. Decenas de grupos y personas como ustedes que se dedican entonces a difundir la verdad de lo que pasa en Venezuela, de que no es como lo presentan algunas redes sociales o algunos medios de comunicación que están totalmente parcializados y no quieren presentar la realidad de Venezuela. Muchas gracias a ustedes por ese esfuerzo cotidiano en promover y defender la verdad y los derechos humanos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por todo, ¿eh? Bueno, queridas y queridos oyentes, ya terminamos este programa, Abre Brecha Venezuela, siempre agradeciéndote, Carlos, agradeciendo a nuestro querido invitado, también a nuestro productor, Eduardo Medina, y naturalmente a la Radio del Sur con su directora Nieve Valdés. Bueno, esperamos su consejo, sugerencia, crítica para seguir con este programa que tiene que ser cada vez más del lado de los pueblos en resistencia. Como estábamos diciendo, antes de todo, por América Latina, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Rumbo al próximo programa. Carlos, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande a todos, oyentes y oyentes. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.